Bienvenidos chicos y chicas, mi nombre es Ana Lorena Trejos y este es el primer video de una compilación de 3 en donde vamos a ver la introducción a los métodos de factorización. La teoría la pueden encontrar de las páginas 13 a la 18 y la práctica en la 18, 19, 27, 30. En este primer video vamos a trabajar los dos primeros métodos de factorización. Factor común, que siempre tengo que revisar si se puede hacer en el momento en que me pidan factorizar. E inspección, que es un método particular cuando tenemos expresiones de 3 términos y cuadrática, cuando tiene la forma ax a la 2 más bx más c. Factor común es un método universal. Entonces, si a mí me piden factorizar, siempre tengo que estar atenta si la expresión tiene factor común. Entonces, en este caso que a mí me piden factorizar al máximo la siguiente expresión, lo primero que tengo que ver es que tiene 3 términos. Y puedo fijarme si hay cosas que se repitan en los 3 términos al mismo tiempo. Entonces, empiezo a buscar factores comunes, tanto para el factor literal como para el factor numérico. Entonces, con respecto a los números, yo puedo tomar el 24, el 18, el 36 y buscar el máximo común divisor entre los 3. Entonces, por ejemplo, estos 3 valores tienen mitad, 12, 9 y 18. Ahora, los 3 no tienen mitad porque 9 no tiene mitad, pero sí tienen tercera, que sería 4, 3 y 6. Y ahí termino porque el 4 solo tiene mitad y el 3 solo tiene tercera, o sea, no comparten ningún factor. Entonces, el factor común en este caso sería 6 en cuanto a los números. Y en cuanto a las variables, tengo que tomar la de menor exponente. ¿Por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, si yo tengo x y x a la 3, acuérdense que x a la 3 es x por x por x. Entonces, si yo busco el mismo divisor entre x y x por x por x, sería x como tal. Entonces, voy a tomar el de menor variable. Entonces, por ejemplo, x a la 3, x a la 2 y x a la 3, el factor común para las x sería x a la 2, el de menor exponente. Luego con las y a la 5, y a la 3 y y a la 6 sería y a la 3. Y con la z pasa algo particular. Z a la 4, z a la 2, pero este no tiene z. Entonces este sería nuestro factor común literal. Entonces nos queda que el 6 y el x a la 2 y a la 3 es nuestro factor común. Ahora, ¿qué sucede? Que el resto de la expresión se llama factor restante. ¿Y cómo lo averiguo? Pues cada uno de estos términos es el resultado de dividir la expresión original entre el factor común. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el 24, x a la 3, y a la 5, z a la 4, y lo divido por el factor común 6x a la 2, y a la 3, pues 24 dividido por 6, vean que ya lo teníamos, es 4. X a la 3 dividido por x a la 2, pues es x. Y a la 5 dividido por y a la 2, resto exponentes, nos da y a la 2. Y el z a la 4 no se dividiría por nada. Entonces, si ustedes ven, esta expresión sería este primero. Y así se puede hacer con los otros. En el caso del segundo término, si yo tomo el menos 18, x a la 2, y a la 3, z a la 2, y lo divido por el factor común 6x a la 2, y a la 3, de igual forma, el menos 18 entre 6 nos da menos 3, los x a la 2 se cancelan, los y a la 3 se cancelan, y queda solamente z a la 2, que si vemos, entonces sería este aquí. Y de igual forma con el último de ellos, que sería el menos 36x a la 6, y a la 6, x a la 3, dividido
por el factor común 6x a la 2 y a la 3, quedaría entonces menos 6 y a la 6 dividido por y a la 3 pues nos da y a la 3 y x a la 3 dividido por x a la 2 nos da x. Y esa expresión correspondería a esta de acá. Entonces, siempre puedo ir averiguando el factor restante haciendo ese tipo de divisiones. Acá tenemos otro ejemplo en donde de igual forma tenemos un binomio y puedo buscar sacar factor común a ese binomio. Entonces tengo que empezar por el factor numérico. Puedo tomar el 42 y el 14 y empezar a ver qué factor tienen los dos. Entonces ambos tienen mitad. Acá sería 21 y 7. Ambos tienen séptima. Acá me da 3 y 1 y ya no puedo continuar. Entonces el factor común numérico sería 14. Y ahora con respecto a los paréntesis, a la parte literal, si lo vemos bien, ambos tienen x menos 3. Nada más que uno está a la 3 y el otro está a la 2. Entonces, por así decirlo, ¿quién gana entre ellos dos? Debemos de recordar que el menor de ellos. Entonces, el factor común literal sería x menos 3 a la 2. De esa manera, nos estaría quedando que el factor común sería el 14 y el x menos 3 a la 2. Ahora bien, ¿cómo sacamos el factor restante? De igual forma, como lo vimos en el ejemplo anterior, yo puedo tomar la expresión original y dividirla por el factor común. Entonces, si yo tomo el 42x menos 3 a la 3 y lo divido por 14x menos 3 a la 2, 42 entre 14 es 3. Y acá puedo hacer resta de exponentes. Entonces nos va a quedar un x menos 3, que esta expresión sería este primero. Y de igual forma con el segundo término de la expresión original. 14x menos 3 a la 2, lo divido por el factor común que era 14x menos 3 a la 2. Y mucho cuidado, esto no es 0. Si yo divido una expresión entre ella misma, esto nos da 1. Entonces, mucho cuidado, ese 1 tendemos a olvidarlo. Ahora bien, en sí ya factorizamos, pero se puede simplificar un poquito lo que es el factor restante. Yo podría llegar y hacer aquí la distribución de manera que nos quede 3x menos 9 y puedo hacer la suma de semejantes. Yo podría sumar estos dos y que nos queda finalmente 14 por x menos 3 a la 2 por 3x menos 8. ¿Cómo sé que ya está completamente factorizado? Si ustedes ven, esto es lineal elevado a la 2, pero siempre mi objetivo es tratar de llegar a puros lineales. Es lineal, nada más que está repetido 2 veces. Y este otro también es lineal. Entonces logré factorizar. El segundo método de factorización que vamos a ver es el método de inspección. Ahí, chicos, tienen que tener claro que este método es para cuadráticas cuando tenemos trinomios. La forma básica de las cuadráticas es ax a la 2 más bx más c, donde a, b y c son números reales. Entonces, este tipo de expresiones se pueden resolver de varias formas. Varias de las siguientes diapositivas es para tratar de explicar por qué son como equivalentes las diferentes formas, cuidados que deben de tener, por ejemplo, con la calculadora, con el famoso MODE 5.3, y la idea es que quede muy claro cuáles son esas diferencias. Entonces, tenemos el ejemplo 29x menos 21 menos 10x a la 2. Antes de ver el texto sería importante que ustedes traten de recordar cómo se hace. Les apuesto que muchos ya pensaron en el MODE 5.3. Entonces, mi sugerencia es aprender a trabajar por inspección porque es como el método que normalmente nos va a funcionar.
El paso número 1, lo que debería hacer es acomodar que me quede con la forma ax a la 2 más bx más c. Logro ver que menos 10 sería a, 29 sería b y menos 21 sería c. Ahora, tengo que buscar dos números que multiplicados den el valor que acompaña a x a la 2, buscar dos números que multiplicados den el valor que acompaña al número sin variable, luego multiplicar dichos números en cruz. La suma de los resultados deben de dar el número del medio, el número que acompaña a x. Y la forma factorizada de dicha expresión es la multiplicación de los dos factores que se forman en línea. Y ahí es como que si a uno le estuvieran hablando en chino, ¿verdad? Porque te dicen un montón de instrucciones y uno queda completamente guindando y no entiende el porqué de las cosas y no se logra uno imaginar cómo acomodar las cosas. O sea, yo lo sé. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Veamos de nuevo como paso a paso. Yo tengo la expresión menos 10x a la 2 más 29x menos 21. Entonces, hay un teorema en matemática que lo que me dice es que si la expresión es de exponente 2, en teoría debería de tener dos factores porque la cantidad de factores depende del exponente. Por lo tanto, si voy a tener un exponente 5, debería de darme como resultado la forma factorizada 5 factores diferentes. El único detalle es que esos factores pueden tener soluciones reales o complejas. Y todavía no manejamos números complejos, que era lo del i que vimos en el cole, que si a uno le aparecía ahí en la cálculo ya no se podía hacer. Entonces, este tipo de números los van a trabajar más adelante. Por ahorita todavía no los podemos hacer. Lo que vamos a decir cuando nos salga algo así como i es que no se puede factorizar, por lo menos en R. Pero entonces, en teoría, si es de grado 2, debería de darme dos factores. Si aplicamos la distributividad en esos dos paréntesis, en esa multiplicación, el primer término del primer paréntesis por el primer término del segundo paréntesis deberían de darme directamente el menos 10x a la 2, la expresión que acompaña a x a la 2. Luego, el segundo término del primer paréntesis por el segundo término del segundo paréntesis serían los números. Entonces, cuando los multiplique, esos dos me tienen que dar el menos 21. Por eso en la inspección yo busco dos números que multiplicados me den el número que acompaña a x a la 2 y dos números que multiplicados me den el número que está sin variable. Luego, la multiplicación del primero con el segundo y el segundo con el primero tienen que darme el valor intermedio porque me van a dar términos semejantes. Entonces yo puedo sumarlos y debería de poder obtener el 29x. Por eso en la teoría se dice que tengo que comprobar que la multiplicación en cruz me da el valor del medio. Con base a lo anterior, ahora sí podemos empezar a buscar cuáles dos números o expresiones algebraicas multiplicadas me dan el menos 10x a la 2. Hay muchas posibilidades, yo puedo hacer 1 por menos 10, 2 por 5, 5 por 2, siempre uno negativo, uno positivo, igual con el menos 21. Pero ahí les comento un detallito. Cuando ustedes ponen esa expresión en la calculadora y les da 3 medios y 7 quintos, la cálculo ya te está ayudando a saber que los números que puedes utilizar son el 3, el 2, el 7 y el 5. Te acorta ciertos procesos porque no tienes que empezar a probar cuál de todos ellos es. Entonces, la única forma para completar el 10 con esos números sería el 5 y el 2 y el 21 con el 7 y el 3. Lo único que me falta es empezar a ver cómo acomodo los signos para lograr la expresión del medio. Como 29 es un número muy grande positivo, en teoría los resultados deberían ser números grandes y positivos para que a la hora de sumarlos realmente logre el 29. Entonces,
uno juega con los menos. Yo los reto, dígame que realmente ustedes lo intenten, muevan un menos, lo pongan en otro lado y revisen a ver si se obtiene la misma solución. Entonces, como logro que esa suma de 15x más 14x, que es el resultado multiplicar en cruz, si me dé 29, eso me va a dar la forma factorizada. Entonces, la primera línea, que sería menos 5x más 7, es el primer factor. Y la segunda línea, 2x menos 3, sería el segundo factor. Y muy importante, ustedes pueden revisar que lo que hicieron está bueno. Pueden revisar su solución desarrollando la multiplicación y ver si realmente obtienen la expresión original. Siempre, chicos, yo les digo, cuidado con la calculadora no piensa, la calculadora no razona, la calculadora se limita a resolver ciertas operaciones. Entonces, cuando ponemos estos datos en la calculadora, ya dijimos nos da 3 medios y 7 quintos, pero eso no me quiere decir nada con respecto a la forma factorizada. Entonces, hay que tener cuidado con errores comunes. ¿Cómo decir que la factorización es x menos 3 medios por x menos 7 quintos? Si ustedes distribuyen, jamás les va a dar la expresión original. Y algunos traen una maña del cole que dicen, si el 2 era denominador, lo pongo a multiplicar con la x, y si el 5 era denominador, lo pongo a multiplicar con la x. Pero si ustedes distribuyen 2x menos 3 por 5x menos 7, tampoco da la expresión original, da con signos contrarios. Entonces sería bueno que ustedes lo intenten, que verifiquen y vean que no les da la expresión original. Cuidado con la calco. Es una maña que debemos de irnos quitando. La calco nos sirve como herramienta, pero no podemos limitarnos a los resultados que da la calculadora. Ahora, chicos, si ustedes van a utilizar la calco, que repito, tienen que hacerlo con mucha sabiduría, hay un truco que a mí en lo personal no me gusta porque después entorpece ciertos procesos en 2 semanas cuando veamos función racional. Pero fijo, ya algunos lo conocen, que es bajar el a, bajar el menos 10 en este caso, y escribir los factores directamente acomodaban en la calculadora. Si ustedes distribuyen menos 10 por x menos 3 medios por x menos 7 quintos, van a ver que sí les da la expresión original. Entonces, esto también lo pueden utilizar. No lo recomiendo, pero sé que algunos lo utilizan. No tengo ningún problema con que lo utilicen. Esto siempre se tiene que hacer cuando el número que acompaña a x a la 2 es diferente de 1. Siempre voy a tener que bajarlo si voy a hacerlo directamente con la calculadora. Otra forma de resolver el mismo ejercicio es utilizando la famosa fórmula general. Si yo tengo la expresión menos 10x a la 2 más 29x menos 21, yo puedo sacar los valores x utilizando la fórmula que ya vimos hace 2 semanas, menos b más menos raíz de discriminante sobre 2a. De hecho, nos van a dar los mismos valores que nos dio la calculadora. Acá, por ejemplo, nos va a dar que la x puede ser 3 medios o que la x puede ser 7 quintos. Respetando, ¿verdad? Que A es menos 10, que B es 29 y que C es menos 21 en este caso particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final tengo que usar el mismo truquito que usar la calculadora. Tendría que bajar el valor de la, siempre y cuando ese valor sea diferente de 1. Entonces nos va a quedar el menos 10. Y luego nos va a quedar x menos el valor de la primera x y x menos el valor de la segunda x. En esta tabla, chicos, les resumo cierta información importante para entender bien las expresiones cuadráticas. Hay una relación entre lo que nos da la calculadora con la inspección y la fórmula general. Si yo tengo una expresión cuadrática como la primera, que la calculadora me da dos soluciones o 2x, cuando yo lo ponga factorizado me van a dar dos factores. Vean, por ejemplo, que con la inspección en esa primer fila tengo dos posibilidades de respuesta. De hecho, hay otras formas diferentes de escribirla, pero como que esas serían las dos más directas.
Y si yo lo hiciera por fórmula general, el discriminante da mayor que 0 y si ustedes recuerdan, eso significa que tiene dos soluciones. Otra posible forma de reescribir la forma factorizada sería como menos 14 por x menos 4 séptimos por x menos 1 medio. ¿Cuál me gusta más a mí? Cualquiera de las dos que está en la inspección, pero cualquiera de esas tres respuestas es equivalente. O sea, cualquiera de las tres respuestas está correcta. Ahora, en el segundo ejemplo, si yo lo pongo en la cálculo me da x igual 1, me da una única solución. Eso quiere decir que esa solución se repite. Por lo tanto, si yo hago la inspección, bueno, en primer lugar, tengo que hacer factor común. No puedo hacer la inspección si no saco ese 5 a factor común. Ya teniendo 5 por x a la 2 menos 2x más 1, hago la inspección y obtengo 5 por x menos 1 a la 2. Entonces, esa sería la forma factorizada. Si yo me fijo en fórmula general, el discriminante da 0. Eso quiere decir que tiene una única solución y que esa solución se repite, por lo tanto se tiene que poner a la 2. También es válido que pongan que la solución es 5 por x menos 1 por otro x menos 1. Es lo mismo. Y en el tercer caso, tenemos que con la cálculo nos dan números imaginarios. Esos ustedes los van a trabajar en cálculo 2, los complejos. No se puede resolver. La inspección del todo no sale porque yo no encuentro esos números que multiplicados cumplan todas las características. Y eso se da porque en la fórmula general el discriminante es menor a 0. Y si yo me voy a la fórmula, el discriminante estaba dentro de una raíz. Y las raíces de índice par no aceptan números negativos adentro en R. En complejos sí. Entonces no se puede factorizar, no es factorizable en R, pero en cálculo 2 sí lo van a lograr factorizar. Con base a la práctica que les envié en la última clase, ustedes, conociendo el método de factor común y de inspección, ya pueden resolver todos esos ejercicios. Entonces, acá les recomiendo que pausen el video y que traten de hacer algunos de ellos.